Resumen imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, viernes 14 de noviembre. Bueno, mientras tanto, se acaban de reunir Patricia Bullrich y Victoria Villarruel. Están ahí como tratando de ponerse de acuerdo para ver cómo va a seguir la cuestión entre ellas. No tiene demasiadas novedades, un poquito ahí bueno, hacemos de cuenta que somos amigas. Pero las noticias van en este viernes para cerrar la semana muy enfocadas en el acuerdo que se viene, el marco previo de un acuerdo, porque ni siquiera todavía está confirmado el acuerdo, entre Estados Unidos y la Argentina, la celebración de Milei al respecto, la reforma laboral que se viene y lo que piden los empresarios, entre ellos Paolo Roca. También habló en las últimas horas Cristiano Rattazzi, que defendió la reforma laboral, básicamente para poder despedir más fácil trabajadores. Y para que sean todos con acento tano también. Ah, él sí, una reforma laboral es muy específica esa, ¿no? Sí. No, pero pues, Pablo Roca y Rattazzi son los dos que te hablan con coriche, todo así. Medio Luca Prodan. Sí, todo lo que... También hay novedades en el mundo porque el domingo hay elecciones presidenciales en Chile. Así que vamos a estar atentos también a ver hacia dónde se inclina el país vecino. Parece que va a haber segunda vuelta igual, todo indica eso, pero hay que ver si cae para la derecha o cae para la izquierda. Claro, ahí se define. Sí, pero la segunda vuelta es entre uno y uno, no es, Sí, como, no no es como la de Bolivia, que ya era el Derecha pedo. o derecha. Sí, derecha o derecha no. No, totalmente. Bien, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. Estados Unidos anunció el marco previo para firmar un acuerdo comercial con la Argentina. Lo informó la Casa Blanca en un comunicado conjunto. La Casa Blanca informó, por su cuenta, primero, que Estados Unidos y Argentina han acordado un marco para profundizar la cooperación bilateral en materia de comercio e inversión. Dicho así, voy a decir, mira, bueno, listo. El tema es cuando empezás a ver la letra chica, ¿no? De todas formas, aclararon que aún falta finalizar el texto del acuerdo. Dice el comunicado, sin dar más detalles, que van a trabajar con celeridad para finalizar el texto y llevar a cabo sus respectivas formalidades internas antes de que el acuerdo entre en vigor. Dice también ahí el comunicado de la Casa Blanca que el presidente Donald J. Trump y el presidente Javier Milei reafirman la alianza estratégica entre los Estados Unidos de América y la República Argentina, basada en valores democráticos compartidos, una visión común de libre empresa, iniciativa privada, mercados abiertos, pim, pam, pum. Todo bárbaro. Todo bárbaro. Una locura espectacular, chicos. Por favor. Bueno, en materia de apertura comercial y normas de regulación, la Argentina prácticamente se somete a las condiciones que impongan las empresas y las leyes estadounidenses, ni más ni menos. Argentina se obliga a seguir los lineamientos de la política comercial de Washington. No parece ser un acuerdo bilateral, parece ser un acuerdo más unidireccional. Sí. Que favorece mucho a Estados Unidos. Era impresionante. Todos los Argentina will be, Argentina will... Todo lo que tenemos que hacer nosotros. Argentina has committed to... Claro. ¿Y vos qué vas a hacer? Sí. Dos cosas había de Estados Unidos. Y una cooperation. Sí. Y una cooperation. Una de cooperation. Una de cooperation. Bueno. Para mantener las formas nomás. Una de Estados Unidos y todas las más Argentina. Bueno, también además hay que, de alguna forma, no solo los lineamientos comerciales, sino geopolíticos de Estados Unidos, específicamente en la relación con terceros países, y más especialmente uno podría leer eso como una alusión directa a China. Tampoco queda claro cuáles serían los márgenes de libertad que tendrá la Argentina para comerciar entonces con otros países. Con el resto del mundo, claro. Por ejemplo, ni siquiera te digo con China, con Brasil o con cualquier otro socio comercial, ¿no? Sí. O con Europa, con cualquiera, ¿no? No, todo eso no está del todo claro. Un área además tan sensible a los intereses nacionales, ¿no? Como es el comercio, ¿no? Sí. Ponele totalmente. que vos tenés más o menos afinidad ideológica con algunos países, te gustan más o menos. Pero después hay cuestiones comerciales de las que dependen el trabajo argentino, sin ir más lejos, ¿no? Y en definitiva también sectores estratégicos de la economía. Por supuesto, cuando pensamos esto, siempre enseguida pensamos en minerales, soja, qué sé yo, que esto, que lo otro. Pero hay que ver también cuánto de todo esto va a tener impacto en, bueno, por ejemplo,
soberanía nuclear, la soberanía energética, la soberanía, en términos muy generales, soberanía a secas, ¿no? Sí, no, por aparte es tan abarcativo, por lo menos Claro. lo que se pudo leer, que bueno, de vuelta, ya venimos insistiendo hace mucho con eso, que de vuelta en inglés, Sí, de vuelta sí, sí. 2 horas antes de la comunicación argentina, pero bueno, Sí. más allá de eso... Sí, Estados Unidos nos informa a los argentinos cómo siguen nuestra política. Sí, en desde hace general. por lo menos un mes. Sí, Desde hace sí. por lo menos un mes que hay que poner translate para enterarte de lo que pasa. Pero Sí. más allá de eso, es tan abarcativo que va desde eso, que de esos temas, super temas que de los que hablaba, de las tierras raras y no sé qué, hasta la salada, digamos. Totalmente. Bueno, tampoco es transparente cómo va a quedar la relación de la Argentina con el resto de los países del Mercosur, ya que las cláusulas anticipadas, al menos en esta comisión comunicación oficial de Washington, señalan ahí también un tratamiento privilegiado en materia arancelaria y paraarancelaria para los productos de origen norteamericano. Bueno, el acuerdo incluye cambios en aranceles, en el mercado laboral, ambiental, digital. Y además esto se conoció, y como decís vos, ¿no? Esto primero se conoce porque te lo informan ellos. ¿no? Sí. Ni siquiera es un comunicado conjunto. ¿no? Claro. Después al rato viene el comunicado oficial de la oficina del presidente Sí. de la Argentina, como para decir, sí, es cierto lo que dicen ellos. Pero incluso la primera comunicación fue Kirchner retuiteando el Sí. coso de la Casa Blanca en inglés. En inglés, claro. Sí. ¿Y qué esperábamos otra cosa? Y el tuit de Marco Rubio de la foto con... Sí. con, ¿no? tal cual. Además, todas estas cosas de los puntos que se señalan, se supone que se van a ir dando paulatinamente, no todos juntos, cuando Estados Unidos quiera. Sí, la verdad es que está todo... No, es bastante confuso, digamos, todo. Sí, y lo que no está confuso está claro que es para ellos. Entonces, no parece... Al menos por ahora, habrá que ver si en algunos sectores consiguen, no sé, sectores muy específicos, ¿no? Algún tipo de mejora en la relación comercial. Pero después, esto se ha dicho hasta el hartazgo, las economías estadounidenses y argentinas son competitivas. Sí, sí. No complementarios. No digamos. complementarias. Los dos vendemos soja, los dos le vendemos soja a China. Los dos, en definitiva, tenemos sectores de la industria que se parecen bastante. Por supuesto son países muy distintos. Sí, sí, ¿no? pero... Estamos hablando de una de las principales potencias del mundo, etcétera, pero son complementarias, no son un socio comercial. Socios comerciales Brasil, es China, es Europa, Sí. es otros espacios. Más allá de las ideologías, la Argentina siempre comerció con países con los que ideológicamente se lleva las patadas, ¿no? Sin ir más lejos, Argentina y Brasil. Sin embargo, acá parece haber una profundización bueno, ni siquiera en la relación política bilateral, profundizándose en términos, qué sé yo, estratégicos. Acá lo que hay es una subordinación que en términos políticos uno puede ser, qué sé yo, hasta discutible. Ahora, ya en términos comerciales, de soberanía, de cuestiones estratégicas de la Argentina, bueno, Financiero. claro, ahí ya es otro el panorama. Bueno, Milei obviamente celebró este primer paso para el acuerdo con Estados Unidos y además, atención con esto, confirmó que modificará la ley de glaciares, algo que están pidiendo acá en la Argentina las mineras y las provincias que tienen también actividad minera, pero especialmente algo que también pide Estados Unidos, ¿no? Sí. Bueno, en Corrientes habló Javier Milei, celebró el convenio con Estados Unidos, dijo que está fuertemente comprometido en hacer grande la Argentina nuevamente. A ver. Una de las cosas que quiero hacer, porque seguramente todos estaban acá escuchando las ponencias y todavía no están al tanto de la tremenda noticia que acaba de salir, es que hoy acaba de firmarse el acuerdo bilateral comercial con los Estados Unidos. Ovación. Él está feliz. Dice. Rara persona de pelo blanco y barba largo. Ahora. Lápiz de Papá Noel. ¿Por qué estaba Papá Así es Noel que, ahí? como verán, estamos Sí, fuertemente pero- comprometidos en hacer grande la Argentina nuevamente. Bueno, Milei celebra y además adjudica esta firma a su alineamiento incondicional a Donald Trump. De hecho, dijo, parece que de algo sirvieron los viajes, ¿no? Tantos viajes. Pero lo cierto es que ayer Washington, al mismo tiempo, firmaba entendimientos muy similares, casi idénticos con Ecuador, Guatemala, El Salvador. No digamos. te lo puedo creer. Al mismo tiempo, al No mismo era- día. Y sin haber viajado 18 veces. Tal vez Eh, sin arrastrarse tanto en algunos casos, aunque cuando ves quiénes están también ahí No, claro. gobernando, evidentemente hay un alineamiento ideológico.
Pero no es porque haya ido mucho a Estados Unidos Milei, ¿no? No, y aparte no da la sensación que ese comunicado que veías recién, que en el que creo el segundo o tercer párrafo dice que esto lo pone a Argentina en un selecto grupo de países. Ok, digo, está con Ecuador, Guatemala y El Salvador con el respeto que merecen todos estos tres países. Digo, no son los países más importantes del mundo, digamos. A ver, además tampoco hay un prejuicio con no comerciar con Estados Unidos. Tampoco es una cosa así, ¿viste? Medio... Claro. es simplemente que nos sirva. Que nos sirva de algo a nosotros, ¿no? Porque si no es un nivel de entrega Claro. de manda Argentina will be, Argentina will be, Argentina will be, ¿y vos qué? Y lo que tiene un poco más detallado también es preocupante, digo, Sí. desde los pollos, el ganado, y que incluso varias veces aclaran que Estados Unidos solo va a comprar los productos argentinos que no se producen en Estados Unidos. Bueno, hay una nota también de... Por si quieren profundizar, porque también, obviamente, todavía no está el acuerdo firmado, ¿no? No, claro. Pero hay un punto por punto de cuánto beneficia y cuánto perjudica a la Argentina el acuerdo con Estados Unidos, que es una nota en el destape de Javier Slucky. Un listado rápido revela que la lista de condiciones que aceptó el gobierno de Milei supera ampliamente a las que aceptó el gobierno de Donald Trump. Sí. En comparación punto por punto, peso por peso, nos cagaron a trompadas, básicamente. Sí, sí, sí. O sea, algunos decían 15-2, otros 18-7, pero... No, bueno, pero paliza. Sí, paliza. el propio Slucky hizo un posteo fantástico Sí. en ese sentido en Twitter o en X, donde menciona 3 beneficios para Argentina y después 24 para los Estados Unidos. Bueno, mirá, hay una pila, pero los beneficios para Estados Unidos, un listado de beneficios para Estados Unidos, según se desprende directamente de la declaración de la Casa Blanca, revela los siguientes puntos. Mejores condiciones de exportación de carne de res. Acceso preferencial de medicamentos. Acceso preferencial de productos químicos. Acceso preferencial de maquinaria. De productos de tecnología de la información. De dispositivos médicos. De vehículos automotores. De productos agrícolas. Desmantela barreras no arancelarias. Argentina, no Estados Unidos. Argentina no exige formalidades consulares. Argentina no dará conformidad propia para productos con certificado aprobado por Estados Unidos en materia de automóviles, alimentos y medicamentos. Eso es tremendo. Ese punto Sí, sí. es tremendo. De hecho, ya salieron las farmacéuticas acá en la Argentina a putear, ¿no? Y bueno, Sí, pero claro. en enhorabuena que alguien putee, porque la verdad que ayer está bien, era la primera reacción, pero Sí. escuché a gente diciendo, bueno, hay que ver, o sea, del agro, de medicamentos, ¿viste? Entonces vos decís, loco, ¿qué onda? Sí, sí. ¿Qué sé yo? Y esto, ese punto en particular, que no dará conformidad propia para productos, o sea, nosotros no tenemos ni voz ni voto No. en que entren, por ejemplo, el Tesla, que yo decía esto es, Sí, por ejemplo. es algo que beneficia a Elon Musk porque pueden entrar los Tesla. Bueno, Argentina se abre al ganado bovino vivo de Estados Unidos. Argentina se abre a las aves de corral de Estados Unidos. Argentina se abre... ¿Ya Argentina se abre? Sí, sí, sí. Está dicho Ya- tantas ya- veces. Ya Sí, se sí. abrió bastante. Argentina se... Bueno, bueno. de otra forma. Estamos hablando de otra cosa. Argentina se abre a ciertos quesos y carnes de Estados Unidos. Bueno. Bueno, Argentina... Se está volviendo muy explícito esto. ya es pornográfico, de acuerdo. Sí, 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 pará. Argentina no exigirá el registro de instalaciones para las importaciones de productos lácteos estadounidenses. Ah, mira. Argentina reforzará el combate a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso. Y acá Ajá. era lo que entraba de Sí, Mushane y todos los, Sí, los sí. productos Claro. chinos, ¿no? Sí, China sí, sí. y Asia, digamos, Asia, mercados asiáticos claro. en general. Argentina adoptará medidas para combatir la tala ilegal. Argentina hará un uso más eficiente de los minerales críticos. Argentina aplicará la normativa de la OMC sobre subvención a la pesca. Argentina intensificará la cooperación con Estados Unidos para combatir las políticas y prácticas no mercantiles de otros países. Ajá. ¿Y quién decide eso? Bueno, Estados ellos. Unidos. Cooperación para el comercio de minerales críticos. Sí. Argentina- ¿Cuántos minerales críticos? Varias veces lo nombran, ¿no? Sí, sí. Argentina abordará distorsiones generadas por las empresas estatales y las subvenciones industriales. Argentina facilitará el comercio digital con Estados Unidos. Toma, papi, lo que quieras. Es como todo tuyo. Somos todo tuyo, le dice el acuerdo que firmó Milei. Pero bueno, en definitiva estos son los primeros lineamientos, ¿no? El futuro acuerdo comercial, una vez que esté firmado, es un nombre verdaderamente... insisto, ni siquiera es una discusión ideológica. Es bien práctica. Agarras qué le damos y qué nos dan y es una paliza. Un enorme desbalance entre los beneficios que obtiene Estados Unidos y los que obtiene la Argentina en la lista de aperturas y condiciones que el gobierno argentino admite para que, bueno, Washington haga básicamente lo que quiera. Da la sensación de que se están cobrando el salvataje de hace poco, ¿no? Bueno, parece indicar que va por ese lado. Bueno, además de celebrar el acuerdo, Milei anunció
que buscará modificar la ley de glaciares y adelantó que el objetivo es que cada provincia determine cuál es su zona periglacial. Hay que aprovechar las riquezas naturales que nos han sido ofrecidas, dijo Milei. A ver. Digo, básicamente tenemos el potencial de crear de manera directa 1 millón de puestos de trabajo. Por eso es tan importante una de las leyes que vamos a estar mandando, que tiene que ver con la ley de los periglaciares. Básicamente ustedes tienen la zona glaciar y la periglaciar es el perímetro a partir del cual ustedes pueden empezar, por ejemplo, a hacer actividades mineras. Hoy eso no está bien definido. Los ambientalistas que prefieren que uno se muera de hambre, pero digamos no tocar nada, es decir, digamos, una actitud bien primitiva. Lo que permite esta ley que nosotros estamos enviando al Congreso es que devolverle el federalismo a las provincias y que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar. Y eso, digamos, la contracara de esa va a ser una gran inversión en todo lo que tiene que ver en materia de minería. Es decir, por eso es tan importante, por ejemplo, esta ley de periglaciares. De hecho, esa idea ni siquiera es mía. La idea original es del gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo. Y me parece que es mejor que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar y que de una vez por todas nos pongamos a aprovechar las riquezas naturales que nos han, digamos, sido ofrecidas. Es más, en materia de RIGI, digamos... Bueno, ahí está. A ver, más allá del millón de puestos de trabajo que dice Milei que esto va a generar, según la Constitución argentina son los estados provinciales los dueños de los recursos naturales. Claro. ¿No? Eso. Se establece también la protección de los derechos ambientales. Argentina registra ahora mismo fuertes inversiones en el sector minero. Ya existen, particularmente en litio, cobre, oro. No es que no hay inversiones en minería, hay provincias que dependen muy fuertemente también de esos sectores, pero sí es cierto que lo que quieren modificar ahora es, y además lo dicen con esas palabras, que los límites no sean tan claros. Claro. Porque dice, ¿qué es lo que hace la ley de glaciares? Define límites muy claros de dónde se puede explotar minerales. Bueno, entonces, ¿para qué la quieren eliminar? Para que esos límites no sean tan claros. Bueno, básicamente cada uno... Que cada provincia Claro. Delimite su Bueno, perímetro. hubo en su momento, ¿se acuerdan? Hubo un gran debate, ¿se acuerdan? Todo lo que fue la ley de glaciares. Bueno, una fuerte presión de la sociedad civil, de la comunidad científica, de las organizaciones ambientales. Argentina aprobó en 2010 una ley de glaciares, hace rato ya, que establece una protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua y patrimonio natural nacional. Desde entonces, todo eso enfrentó cuestionamiento también por parte de todos los sectores vinculados a la megaminería que buscaron limitar su alcance. En el año 2019, la Corte Suprema de Justicia ratificó la constitucionalidad de la ley de glaciares y reafirmó que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes de carácter público y que en contextos de conflicto los derechos colectivos, como el acceso al agua, prevalecen por sobre los intereses individuales, especialmente de las empresas, ¿no? Bueno, obviamente los cambios a la ley de glaciares fueron, y desde el inicio de la gestión de Milei, uno de los puntos más criticados. ¿Se acuerdan de la ley Bases? Ya se había discutido esto por parte también en aquel momento de los expertos, de las organizaciones ambientalistas. Se trata de una modificación básicamente hecha a medida de las mineras que busca desde hace años avanzar sobre esas zonas. Bueno, hay científicos, obviamente, y expertos, especialistas que explicaron que la ley vigente establece que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes públicos que deben ser preservados como reservas estratégicas. Reservas que deben ser protegidas, que tampoco es que, incluso con esto, siempre se entra en una discusión falaz como la que plantea ahí Milei, que si vos si vos respaldás una ley como la ley de glaciares, estás en contra del desarrollo, la producción, la generación de empleo y demás. Esta cosa de una falsa dicotomía entre ambientalismo y producción. Sí. ¿No? Como si no se pudieran conciliar, como si no pudiera haber un punto de comunión ahí entre ambas cosas, que es, por cierto, uno de los debates pendientes también en gran parte, pero que acá claramente lo que quieren es reventar y hacer de la Argentina un país extractivista y agroexportador. La destrucción del aparato productivo local, que todo entre de afuera y en todo caso ser nosotros
incluso cuando ves el acuerdo comercial Sí, con los Estados te Unidos. iba a decir eso. Es eso. Tomá vos todo lo que necesites. Sí, sí, y se habla Llevá solo, nomás. solo de los productos primarios de la Argentina. Productos primarios, minerales críticos, recursos naturales, No hay ningún- agroexportación y listo. Sí, Carne. Sí, tecnología de allá para acá, digamos, todo lo que es el producto manufacturado, ese Roca Runciman. Bueno, pues es que ese pacto así, con esos términos, lo recordó de alguna forma en las últimas horas Jorge Tayana. Habló del pacto Roca-Runciman, entre otros también, que salieron a advertir que se parece mucho en ese sentido a lo que fue aquella historia, ¿no? Habló Tayana, el ex canciller, diputado nacional electo por Fuerza Patria, sobre este preacuerdo que firmó Milei con los Estados Unidos. Y destaca esto que hablábamos también. El anuncio coincidió con otro gesto diplomático. Al mismo tiempo que llegaron las noticias desde Washington, Argentina informó que Milei no va a participar de la próxima cumbre del Mercosur. La combinación de ambos hechos para Tayana aleja al argentino de una estrategia amplia de negociación con distintos bloques para optar finalmente por el sometimiento exclusivo con los Estados Unidos. A ver, lo escuchamos. Sí, nos interesaba de este acuerdo que fue anunciado primero por la Casa Blanca, ratificado hace instantes por el gobierno argentino. Sí, este es un acuerdo preliminar, ¿no? Una declaración conjunta de un acuerdo marco de comercio y inversión, ¿no? Ahora, yo diría dos cosas primero. Eso es un acuerdo, los países firman muchas veces acuerdos similares. Ahora, nosotros somos parte de un Mercosur. El mismo día que se firme este acuerdo, el presidente le comunicó al presidente de Brasil, Lula, que no va a ir a la cumbre del Mercosur. Así que ahí me parece que tenemos una primera definición de a qué le está dando importancia a la Argentina. Sí a la integración regional, como parte de una salida al mundo más fuerte y con mayor espalda, o a la inclinación a mantener esa subordinación a los Estados Unidos. Claramente está haciendo esto. Segundo punto, más importante, la Argentina está atravesando una situación económica y financiera crítica, tan crítica que hace un par de días ha tenido que inaugurarse un swap de 20.000 millones de dólares para que Argentina tenga dólares para hacer frente a sus compromisos. Y eso lo dio, después de lo que había dado el fondo, el Tesoro de Estados Unidos. Incluso ganaron 200 millones de dólares. Y algunos decían, qué barbaridad, ¿cuánto ganaron? Bueno, eso es nada, porque en el marco de ese acuerdo, en donde estamos claramente supeditados al oxígeno que nos da ese swap, es como si respiráramos el aire, el oxígeno del aire a través de ese swap para mantener la situación financiera como está. Estados Unidos firma, y Argentina firma un acuerdo, un preacuerdo de comercio en donde obviamente su situación negociadora es extremadamente débil. Extremadamente débil. Bueno, ahí estaba la palabra del ex canciller Jorge Tayana, que asumirá el 10 de diciembre como diputado nacional también. Más allá de los aspectos técnicos, ahí Tayana lo que destaca es que el acuerdo existe a través de un problema, primero estructural y una falta de capacidad de negociación de la Argentina notable. Por esa razón considera que este preacuerdo es más que, de alguna forma, más que un acuerdo o una relación de igualdad, de pares. De pares. Es que Washington se está cobrando las concesiones, de alguna forma. Digo, ¿cuánto sale esto? ¿No? De ahí viene el respaldo notable que Donald Trump, Scott Bessent y el gobierno de los Estados Unidos le dio a Milei para que gane la elección. Bueno, de hecho, en La Nación, Florencia, muy buena nota, pero Ajá. me llamó la atención que sea en La Nación, Florencia Donovan escribe una nota que se llama Trump hace valer su rescate a Milei, Claro. indicando también que el acuerdo comercial, queda claro que Estados Unidos no saldrá perdiendo. no, evidentemente fue lo que compraron también. Pero hay que ponerlo en esos términos, no hay que darle mucha vuelta, uno trata de entender, de explicar. Pero es lo que compraron. ¿Por qué vinieron a poner la guita que pusieron para que Milei gane las elecciones? Claro. Para cobrarse esto, de alguna forma, ¿no? Sí, además de ella haberse la llevado. Además de la que ya se llevaron y que nadie da explicaciones Sí, de sí. dónde está la que trajo Bessent y demás, ¿no? Pero es lo que compraron. Pusieron a Milei
de alguna forma financiaron su campaña para que tenga posibilidades de llegar a una elección, de ganar, en definitiva de estabilizarse, y luego venir y cobrar. Que es más, menos, si querés ponerle unas palabras, ponerle otras. Pero parece además, en la línea de tiempo, bastante evidente que sucedió así. Vinieron, financiaron una campaña, ganaron, porque además vos escuchabas a Donald Trump diciendo ganamos, apostamos y ganamos, y ahora vienen a cobrar lo que compraron. Sí. Salió el Colorado. Sí. Claro, la pegaron, apostaron al caballo ganador, ganó, fueron y bueno, y ahora cobran. Sí. Bueno, también salieron desde la provincia de Buenos Aires a decir que esto pega de lleno en la provincia. Habló Augusto Costa, dijo que el acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos se suma a la política de ajuste y de destrucción del empleo que venimos viendo y que es muy preocupante. También dijo que el acuerdo es parte de la estrategia ruinosa de subordinación y entrega de soberanía. Por otro lado, Milei habló sobre la reforma laboral. Se viene esto, se viene también. La discusión interesante la que se viene, porque empieza también a quedar cada vez más claro qué es lo que se busca. Dijo Milei, no pueden decir que se pierden derechos. La verdad que podemos decirlo. Sí. Por ahora podemos. Nada indicaría lo contrario, digamos. No, y además estamos todavía autorizados, entre todo, a decir lo que Sí, poder decir lo que se nos cante, ¿no? Sí. Claro. Bueno, por ahora. Por ahora, por eso digo, por ahora podemos decir que se pierden derechos. Sí se puede. Sí se puede. No, bueno. No hay que dejarse psicopatear por mentirosos, dijo Milei. Destacó que la reforma laboral que va a presentar el gobierno es para los que están en la informalidad. Pues, el relato de siempre, y que los que no apoyan esto es porque solo quieren asegurarse sus negocios. A ver. El sector de servicios se va a expandir mucho y el sector de servicios es el que es más intensivo en trabajo y va a permitir esto pagar salarios muchísimos más altos. Entonces la gente va a poder no solo conseguir trabajo, sino que además esos trabajos van a estar muchísimo mejor remunerados. Consecuentemente es una ley muy importante hacia adelante, pero también para corregir el problema que tenemos. O sea, cualquier persona que mire los números del mercado laboral y vea que el 50% está en la informalidad, claramente no puede venir a decir que se pierden derechos. Primero porque todos los que tienen derechos adquiridos tienen la potestad de poder seguir bajo el contrato que tienen actualmente, con lo cual nadie de los insiders pierden derechos. Y los que están en el mercado informal no tienen ningún derecho, con lo cual sí van a tener derechos. Por lo tanto, no hay que dejarse psicopatear por estos mentirosos estafadores que lo único que quieren es asegurar sus negocios personales a costa del empleo y del hambre de los argentinos de bien. Bueno, definitivamente, por eso la reforma laboral la están escribiendo los estudios de abogados de las empresas, ¿no? Sí, exactamente. Porque por algo, obviamente, están pensando en los trabajadores. No, pero, aparte en un momento dice exactamente, que después dice, no se dejen psicopatear por lo que dice falta escribir, Sí. porque todavía la están redactando y nombra a Toto Caputo, a Sturzenegger y a Cordero. Claro. Y justo por eso no estoy tranquilo. Claro. Julio Cordero, recordamos siempre lo mismo, ¿no? Abogado de Techín hasta que asumió como secretario de Sí. Trabajo. Es interesante la narrativa que tienen, porque es, una de las cosas a las que se apunta es el tema de las indemnizaciones y Sí. lo que ellos llaman los curros de los juicios laborales. Claro. Y es muy interesante porque estadísticamente los juicios laborales, digamos, quienes inician juicios laborales son justamente las personas que están en la informalidad. Los que están formalmente, prácticamente no hay juicios laborales. Claro. Por lo que, digamos, ¿qué se desprende de eso? Si vos tenés un trabajador o una trabajadora como corresponde, con todas las regulaciones que corresponde, no estás a tiro de que te hagan un juicio, porque estás pagando todo lo que corresponde. Entonces, esto es lo que pasa es con la gente que negrea a trabajadoras y a trabajadores. Obviamente, Eso es lo que se quita, eso es lo que se va a querer quitar. Obviamente es interesante porque hay un montón de reformas laborales que se pueden hacer en favor de los trabajadores, pero no parecen ser Sturzenegger, Julio Cordero, Toto Caputo y un gobierno como el de Milei los que vayan a impulsar ese tipo de reformas. No es por prejuzgar, es por simplemente ver la trayectoria de cada uno. Uno puede suponer de qué se trata cuando ves de dónde vienen, porque de eso, de alguna forma eso te permite advertir que si Sturzenegger es el que está detrás de una reforma laboral, que si Julio Cordero es el que está detrás de la reforma laboral, ex Techín, bueno, uno puede suponer, vamos a ver una vez que te he presentado el texto, pero uno puede suponer, antes de ver la letra chica, Sí. de que no es en favor de los que no tienen derechos, es en contra de los que todavía tienen algunos derechos, que por supuesto hoy en la Argentina son una minoría, y ahí está, ese problema sí existe y viene de arrastre, ¿no? Lo que da la sensación es de que esa situación es la que quieren consolidar.
institucionalizar la precariedad del trabajo en la Argentina, no transformarlo y mejorarlo, ¿no? Bueno, habló Adorni, el nuevo jefe de gabinete que sigue oficiando de vocero, se refirió a algunas versiones al respecto de esto que estuvieron circulando en los últimos días en los medios. Y particularmente una que había generado mucha conversación y preocupación sobre el monotributo. No digan cosas que no son, dijo Adorni. Cualquier afirmación de una medida que no salga de los canales oficiales a priori es falsa, como lo del monotributo, dijo Adorni. A ver. Aclarar que cualquier afirmación sobre alguna medida que no haya salido, que no se haya conocido o que no la hayamos comunicado por canales oficiales, a priori es falsa. Se está hablando mucho de determinados temas, entre ellos monotributo. Les ruego, por favor, que hasta que no haya una comunicación oficial sobre el contenido de la modernización laboral, les pido que no digan cosas que no son. Si ustedes dicen 500 cosas, bueno, alguna probablemente le peguen, pero la idea no es esa, sino que la idea es que todos informemos, nosotros y ustedes, a la gente las cosas realmente como son y cuando ocurran. Cuando tengamos la modernización laboral, hablo de la modernización laboral porque en este caso hay mucha especulación con eso, pero también pasa con el resto de las leyes, incluso con el propio presupuesto 2026, por favor no tomen las especulaciones, esperen que efectivamente nosotros transmitamos cuál es el contenido de cada uno de los proyectos de ley. Bueno, lo que pasa es que mientras tanto la información circula. No es que la gente inventa o el periodismo inventa. El periodismo obtiene información de las fuentes que son además del propio gobierno. De hecho, uno de los ruidos en las últimas horas, que tiene que ver con qué va a pasar con los monotributistas en la Argentina, viene a raíz de que el gobierno, según se difundió en distintos medios, estudia eliminar el monotributo y bajar el piso de ganancias. Hay una nota particularmente en Clarín hoy de Juan Manuel Barca, pero varias también en los últimos días. A raíz de que, y cuenta esta nota, en los últimos días el gobierno, el ministro de Economía, Luis Caputo, compartió en las últimas horas sus propuestas con el sector privado para formalizar el empleo. Claro, hablan con los empresarios cuentan, conversan, los periodistas se enteran y lo cuentan también. Entonces, surge de lo que se conversa, no de la nada o gente inventando reformas, ¿no? Bueno, el gobierno analiza, supuestamente esa información, una reforma laboral con cambios drásticos para los monotributistas, autónomos, trabajadores que pagan ganancias y las empresas a través de un nuevo régimen de empleo con una rebaja de las cargas patronales de hasta 8 puntos. Y cuenta esta nota de Clarín de Juan Manuel Barca que en los últimos días el gobierno recibió borradores de las principales cámaras empresarias nucleadas en el Grupo de los 6. Mira. Y de la Cámara de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, la AmCham, es decir, las empresas estadounidenses en la Argentina, que básicamente le están haciendo una collab, ¿no? Es una reforma laboral colaborativa. Featuring. Viene el Grupo de los 6, viene la AmCham, que son las empresas estadounidenses en el país, y dicen, Qué bueno. a mí me gustaría un par de artículos así, a mí me gustaría un par de artículos. Como que están cocinando juntos. Flexibilidad de horas. Pero eso, nadie va a perder derechos si es en favor de los trabajadores. Como ¿eh? un piscolabis de artículos. Claro, es como, sí. Está bueno eso, me gusta. Sí. Cada uno aporta lo suyo. Sí, tal cual. Claro, como un asalto. Un asalto claro, en el sentido de cuando llevaba... Una feria del plato, sí. Una feria. Claro, Feria del plato, está bien. Porque asalto suena feo. Bueno, la gestión de Milei, obviamente, desde un comienzo avanzó en una primera fase de la reforma laboral y un aumento de las cuotas del monotributo y los autónomos. Pese a los cambios que ya hizo el gobierno, los puestos de trabajo informales o en negro o por cuenta propia siguieron en ascenso en detrimento de los puestos de trabajo registrados. Además, ya hay 2 años de gobierno para más o menos ver de qué se trata y qué impacto tuvieron las modificaciones que ya hicieron. Bueno, ahora, y luego del triunfo en las elecciones legislativas, el gobierno piensa en profundizar su plan de flexibilización laboral y reforma impositiva sin descartar una posible reducción de la carga impositiva al sector empleador y un aumento de la cantidad de contribuyentes asalariados y profesionales. Es decir, achicar la carga arriba, ajustar la carga abajo. Sí. De esa forma no se afectaría la recaudación, pero básicamente pasarían a pagar más los trabajadores y menos los empresarios. Los que más aportamos. Los que más tienen. Bueno, claro. Es bárbaro. Los que más tienen. ¿eh? Sí. No sé si son los que más tienen, pero son más. Son Sí, más. es No verdad más. eso también. Tiene que poner menos cada uno. Claro. El empresario tiene que poner Un montón. 100 solo. Se juntan 100 trabajadores y ponen uno cada uno. Listo. Bueno, más allá de que no es oficial, de que, insisto, es información que surge de las conversaciones que el propio gobierno tiene con los Con empresarios. empresarios, claro. Los monotributistas, la idea del Ministerio de Economía es
aparentemente, eliminar el régimen del monotributo y que esos contribuyentes pasen al régimen de autónomos, que es además una medida que pide el Fondo Monetario Internacional. Qué casualidad. Casualmente, ¿no? Veremos si efectivamente esto es así o no. Tal vez la información no es falsa, sino prematura. Sí. ¿Y por qué pediría Estados Unidos eso? Porque sus empresas lo necesitan acá en la Argentina. Por eso está la AmCham, la Cámara de Pero Empresas si estadounidenses. sos monotributista, la empresa no te paga absolutamente nada. Vos te pagas todo. ¿Cuál sería el beneficio para una empresa? No, ahí hay una cuestión de pasar, de que los monotributistas básicamente pasen A ser autónomos. a ser autónomos. Si el monotributo se va, a ver, actualmente hay un régimen simplificado que funciona como una puerta a la formalidad para que pequeños prestadores de servicios, profesionales que recién comienzan, emprendedores y demás, bueno, pasar al general, del simplificado al general, implicaría obligaciones y montos mensuales más altos. Sí, claro. Incluso con las deducciones y escalas que aparentemente estarían previstas en la reforma. Y los especialistas ahí advierten que muchos trabajadores quedarían expuestos a una mayor carga impositiva. Hay una nota hoy en Ámbito Financiero que también lo explica bien. Quedarían expuestos a una mayor carga administrativa y a la necesidad de llevar contabilidad profesionalizada, algo que hasta ahora no era indispensable. Y además estiman que esto podría afectar a la dinámica de contratación, ya que gran parte de la economía independiente se sostiene sobre trabajos que podrían volver a la informalidad. Por eso, tío, vuelvo a lo anterior, es informalizar aún más Tal cual. la economía argentina. ¿Qué es lo que necesitan las empresas estadounidenses? Digo estadounidenses, pero lo que en general necesitan las empresas que están haciendo una colaboración en esta reforma, ¿no? No, y te digo más, dentro, digamos, de esa informalidad, lo que provoca esto es que, digamos, el monotributo de alguna manera beneficiaba, si querés, ponerle, digamos, muchas comillas, en el sentido que era, digamos, una cuestión bastante simple, en donde, por ejemplo, no necesitas contador o contadora, es decir, tenés una obra social de mierda, pero tenés una obra social. Bueno, en el régimen autónomo no va a suceder eso, además de tener que pagar más, lo que significa que va a haber mucha gente que ni siquiera va a poder acceder a ese régimen. O sea, ahora sos monotributista, digamos, con la categoría más baja, es que vos facturás realmente muy poco anualmente. No, por eso da la sensación, vamos a ver una vez que te presentaba el proyecto, porque además no es solo reforma laboral, sino también la impositiva, tributaria y todo lo que se viene. Parece estar hecho para que la precariedad del mercado laboral en la Argentina no mejore, sino que se consolide, que se profundice. Obviamente eso, a la larga, favorece los intereses del establishment, del poder económico, digamos, en detrimento de la representación sindical, de los derechos de los trabajadores. Al margen, insisto con algo, de que no necesariamente que los monotributistas pasen a ser autónomos favorece directamente a, no sé, AmCham o al grupo de los 6 y demás. Pero hay un estado de situación, un país que quieren. Un país que quieren, que es lo que en definitiva han reconocido los propios funcionarios del gobierno, Pausili entre ellos, presidente del Banco Central, mano derecha de Caputo y demás, que es que la Argentina vaya hacia a un esquema parecido al de Perú, a un esquema parecido al de Paraguay. Sí. Porque después te ponen de ejemplo a Alemania, y en Alemania las cargas impositivas son distintas, los sindicatos en Alemania son poderosísimos. Sin embargo, esa Alemania a la que se quieren parecer dentro de 30 años, es a donde quieren ir camino rumbo antes hacia la peruanización. Claro. Primero ser... Es como un desvío... Una escala. Como una escala rara, digamos. Sí. Vas para Alemania, pero primero haces en África, haces una escala. Sí, al margen, insisto con algo. No están todavía los textos, no está el detalle, no está la letra chica, pero está el espíritu. Sí, aparte es eso, digamos. El único laburo que creció es el monotributo, digamos. Se perdieron cantidad de empleos registrados y hasta eso quiere complicar, digamos. Bueno, a ver, avancemos porque también parte de quienes están detrás del respaldo y del impulso a estas reformas, personajes también muy pesados del poder económico y del establishment en la Argentina. Por ejemplo, Paolo Roca, que apoyó las reformas del gobierno, pidió una política industrial de todas formas, pidió al gobierno acelerar las reformas estructurales como próximo paso del plan económico, enfático en reclamarle también al gobierno una política industrial, bueno, no se olvide de ellos. Pero en cuanto al mercado de trabajo, Paolo Roca consideró que la reforma laboral es clave para reactivar la industria, que aumentar el empleo formal abre la puerta al crecimiento del sector, sin explicar demasiado cómo una reforma laboral lograría eso, y apuntó contra la ultraactividad de los convenios colectivos, que es uno de los temas que más críticas despiertan los gremios. Pero a ver, escuchen un minuto a Paolo Roca.
Yo digo, bien, como país, ¿qué implica esto? Yo creo que implica volver a pensar en términos de política industrial. Cioè, pensar política industrial significa pensar desarrollos sectoriales, áreas donde tengo que defender, áreas donde es necesario promover la transformación, intervento activo sobre los objetivos de largo plazo. También para un país como Argentina. No es solo un tema de países como puede ser Estados Unidos, como puede ser Europa, la Comunidad Europea, Canadá, México, otro. Argentina ya tiene una dimensión. No es un país que puede, decimos, colocarse en un contexto internacional con la fuerza de sus recursos naturales y dejarse guiar por esto. Necesita, a mi juicio, asociar lo que están haciendo, el gobierno está haciendo, una fuerte reordenamiento de la macroeconomía con una política industrial, un término que en Argentina ha sido desprestigiado por todos los abusos, la falta de transparencia, por todo. Bueno, ahí los aplausos a Pablo Roca en la Unión Industrial Argentina. Es interesante escucharlos porque son a veces los que generan, a través de sus estudios de abogados o de ex empleados que luego son funcionarios, las reformas que se impulsan por estas horas. Pablo Roca respaldó, por ejemplo, uno de los puntos claves de la reforma laboral que más críticas despiertan los gremios, que es el fin de la ultraactividad. ¿Qué es la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo? Un concepto técnico, pero en el que se juegan los derechos de varios millones de trabajadores en la Argentina. Básicamente es un principio por el cual un convenio colectivo de trabajo mantiene su vigencia hasta tanto no sea reemplazado por otro. ¿Por qué es importante entonces la ultraactividad? Porque solo puede reconocer mayores derechos que los establecidos por ley. Es decir, más vacaciones o más licencias, menos jornada, más delegados, no menos, que es lo que aparentemente quieren modificar ahora. Si el convenio colectivo de trabajo se cae, se vuelve a los pisos establecidos en la legislación general. Es decir, todas las actualizaciones que pudieron haber tenido esos convenios se caen. Y volvés, en algunos casos, a las leyes laborales del año 75, en la mayoría, ¿no? ¿Por qué es importante la ultraactividad? Bueno, porque, insistimos con esto, hay algo ahí de... quieren romper el piso, no subirlo. Claro. O no elevar el techo. Sí. Nivelar para abajo. El espíritu es romper el piso. El piso de las negociaciones, el piso de los salarios, el piso de los derechos. Que por cierto, están en el piso también, ¿no? El mundo laboral en la Argentina está definitivamente necesitando reformas, necesitando actualizaciones en algunos casos, necesitando ideas, necesitando más derechos, no menos, ¿no? Pero bueno, ahí tenés a Pablo Roca. Por ejemplo, también Rattazzi, otro a lo Luca Prodan también, el expresidente de Fiat y CEO del grupo Modena, Cristiano Rattazzi, defendió la reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei, básicamente porque él considera que sería más permisiva con los empresarios que quieran despedir trabajadores. Dijo que tiene que ser mucho más fácil rotar la gente, no despedir. Es más fácil una especie de rotación. ¿Pero qué es vóley? Claro. Claro, sí. No es vóley. Después tenés que quedarse afuera, tenés que ir a buscar otro laburo. Bueno, pero es una... Darte en LinkedIn. Claro, a ver qué dijo Rattazzi. Tienen 2 años para hacer la cosa muy bien asegurados y esperemos 4 años más para transformar en serio un país que hace 110 años que no le pega una. ¿Lo ves religiendo al gobierno de Milei? 110 años. Pienso que sí, pero si no es Milei, es alguien con esas ideas nuevas de hacer un país sano, abierto, sin inflación, sin devaluaciones. Reforma laboral, obvio que hay que hacerla, pero es obvio para todos. Hay que tener mucha más gente en blanco, tiene que ser mucho más fácil rotar la gente como en todo el mundo que funciona. Lo que viene del cordón Esto es tremendo, de Gran Buenos Aires, sí, que hasta ahora le ha enseñado solo que su vida era o narcotráfico, o robar o un plan. Ahora van a tener la posibilidad de trabajar.
no. No lo habías escuchado. No lo había escuchado. Bueno, de las varias barbaridades que dice... Bueno. Está bien. Está en la línea no voy a caer en la de- trampa de indignarme No. muchísimo. No, pero... Está en la línea Muchísimo. medio de Scott Bessent. Es o gana Milei o son narcos. Sí, es tremendo. Ahora, además, al margen del... Acá lo que hay es un desconocimiento absoluto de la vida real de las personas. ¿Realmente creer que los que viven en el Gran Buenos Aires solo tienen 3 opciones? Sí, sí, Que sí. es ser narco, robar o tener un plan. Es no conocer cómo se vive en el Gran Buenos Aires. Que por supuesto hay narco, que por supuesto hay choreo, que por supuesto hay planes. Pero no es la única forma de vivir. La mayoría, la enorme mayoría... Sí, 99,99. También lo hay en otras provincias. Total. También los hay en Capital Claro, Federal. pero por eso digo, en hablan- Nordelta hay mucho también. Pero es que hablan de un país que desconocen. Pero claramente. Hablan de un país no solo ya desde el prejuicio, desde la discriminación, un país que no saben qué pasa realmente. Bueno, por ejemplo, en el norte no es lo mismo ver un paisaje de una montaña Ese es de la Mickey Puna Benítez, con sí. un Colla que con un señor rubio en una camioneta 4x4. ¿no? Claro, Eso claro. ya tiene otro significado porque, bueno... Es Mickey Vainilla, es exactamente lo mismo. Sí, 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 ya sí. Capusotto lo dijo el otro día. Sí, es muy sí. difícil hacer humor en estos tiempos. Todo- y bueno, todo eso nos sí. han robado todo. Es tremendo, sí, sí. Todo eso sin contar que dice que hace 110 años que no la pega una en la Argentina y él debe hacer 60 años que es empresario acá en la Argentina Sí. y se hizo recontra multimillonario, no sé, digamos, menos mal que no la pegó a la Argentina. Lo que hay que reconocerle a Ratazzi es la cristalización de los objetivos, que después le ponen Ah, eso de toda palabrita la vida, más, sí. palabrita menos. Es la cristalización total del objetivo. Es 110 años para atrás. Volvería, como dijo... A la en algún- Argentina preperonista. Bueno, en 1910 lo dijo Bueno, claro. Milei, ¿no? Pero Lo viene es- diciendo. Pero es que ahí está. Cuando vos decís hace 110 años que la Argentina no le pega, una es hay que volver a lo que era la Argentina hace 110 años. ¿Qué? Por ejemplo. Bueno, que estos tipos Con hicieron lo que gente se les cantara la esclavizada, pelota. con gente Sin totalmente ningún derecho para nadie más que para esclavizada. ellos. Ah, sí. Esa es la Argentina preperonista, la Argentina pre-derechos. Ni siquiera bastante antes más del peronismo. Antes de incluso poder votar libremente, si querés, si te descuidas un poco Sí, también, sí, ¿no? sí, Sí, claro. Siempre me acuerdo de un comentario de mi amigo Carlito Barragán que decía, ¿para qué le pusieron cristianos y Ratazzi le te queda tan bien? Bueno, hablando de trabajadores, y con esto cerramos, pero porque me parece también importante y sintomático de esta discusión. Mientras tanto, en las calles a los laburantes y a los vendedores ambulantes no los dejan ni vender. Una dirigente de la UTEP fue detenida mientras trabajaba en un tren. Es Silvia Palmieri, referenta de la rama de trabajadores y trabajadoras de espacios públicos de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Hoy, de hecho, es el Día Internacional del Vendedor Ambulante. Estaba prevista una movilización, se los conté ayer, ¿no? De las y los trabajadores del espacio público organizados en la UTEP Sí. hacia la Secretaría de Trabajo de la Nación. Pero finalmente fueron esta mañana a la comisaría 14, ahí en la calle, en la avenida Cabildo, para bancar a la compañera. La convocatoria se realizó frente a las políticas de persecución, de exclusión, de decomiso que impulsan distintos niveles del Estado y que afectan directamente a quienes desarrollan el sustento diario en la vía pública. Estamos hablando de vendedores ambulantes, Sí, 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 sí. ¿no? Sí, casi el último eslabón Claro. que se puede pretender, digamos, de trabajo. Es el digamos. rebusque más inmediato. Te quedaste sin laburo, Sí. fuiste, compraste unas cajas Sí, de alfajores, lapicera, lo que- alfajores, pañuelos. y salís a vender en el tren. Sí. Eso es lo que no se permite hoy, ni siquiera eso es lo que hoy se permite en la Argentina. Es por eso que exigen el fin de la criminalización y reclaman el reconocimiento pleno de la actividad como parte de la economía popular con la consigna "el trabajo en la calle no es delito". Este es el testimonio que nos envió hace un rato Silvia Palmieri. A ver, la escuchamos. Bueno, Silvia Palmieri, que fue una de las detenidas ayer, no una de las únicas detenidas, pero sí la que es parte también de la conducción de la rama de trabajadores y trabajadoras de espacios públicos de la UTEP. Ya que lo que nos viene pasando, lo venimos denunciando hace mucho tiempo, la violencia institucional sobre los trabajadores en espacios públicos, la persecución y la criminalización que hay sobre nuestro sector, sobre los vendedores ambulantes, sobre todo los que viajamos en los furgones de los trenes, la policía que está ahí para... No sé qué estaría la policía ahí en realidad, porque viajan en el furgón y no hacen otra cosa que amedrentar y perseguir y criminalizar, inventar causa a trabajadores en espacios públicos. Esto ya se fue de las manos, hace rato lo venimos denunciando, soy responsable nacional de la rama de trabajadores en espacios públicos. No me parece un hecho aislado que
hoy siendo el Día Internacional y teniendo una actividad programada, horas antes, cuando subí en Retiro, donde tienen las cámaras que nos identifican y después de haber pagado mi boleto, vaya la policía directamente a detenerme, como lo hizo, a forcejearme, a golpearme, porque yo venía sentada en el piso del furgón sin hacer absolutamente nada, más que hablar por teléfono con un compañero. Y la verdad que esto lo tenemos que seguir denunciando, no tenemos que tener miedo, no nos tenemos que callar. Una vez había denunciado a un policía que terminó matando a un muchacho en la estación de José Cepaz. Cuando yo denuncié a ese policía, lo primero que me dijeron es personas como él no pueden transitar en lugares con personas como vos. Entonces yo le dije, no puede transitar en todo el tren. De ahí lo bajaron en la estación José Cepaz, donde terminó matando a un muchacho. Bueno, ahí está Silvia Palmieri, hace instantes fue liberada y nos enviaba este audio también para compartir con ustedes la información, porque además no fue la única, es todos los días esto. Incluso me contaban ahí compañeros y compañeras de ella que estaban esperándola y acompañando que hay por lo menos 20 más detenidos en la alcaldía 4. Estamos hablando de vendedores ambulantes, Pero ¿por qué? No sé cuál es la figura legal como por la que los retienen, digamos. ¿Cuál es el...? Porque en todo caso, ponele que fuera. Sería una contravención, sí, bueno. ponele que en términos súper legales fuera una contravención. Sí, ¿por qué tienen detenidos en alcaldías? Bueno, hay detenidos en Belgrano ahí que los agarraron ayer al mediodía sin mercadería y por subir al colectivo que los llevaba a su casa. Días atrás ya los habían amenazado. Esto pasa todo el tiempo con los vendedores ambulantes, que insistimos, es el eslabón más débil, ¿no? del mundo laboral, ¿no? Gente que vende en los trenes, que vende en el espacio público. Para subsistir. Sí, claro. Todo el tiempo, además lo vemos, todo el tiempo, y además sucede que a veces ves cómo se quieren llevar a un muchacho que está vendiendo paltas y hay algún vecino que quiere intervenir y se llevan al de las paltas y al vecino, y ya como realmente un nivel de en Capital Federal, digamos que es la policía, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, de Jorge Macri, que está intensificando muy fuertemente lo que ellos llaman limpieza de la ciudad de una manera, algo que se puso muy de moda, desde Montenegro, Mar del Plata, digamos, con los trapitos y los vendedores también, digamos, casi una propaganda de eso, ¿no? Sí, de la crueldad. Bueno, amigos, vamos a cortar acá porque ya se nos hizo demasiado largo. El resumen imposible de Maldita Suerte.